Nuestra historia comienza con un hombre anunciando a la multitud que un antiguo Dios que gobierna sobre la vida pronto regresará al reino de los mortales. Luego, el hombre le dice a su Dios que debería disfrutar de la carne y la sangre de sus devotos seguidores, y la gente grita a su Dios, ofreciendo sus vidas para vivir eternamente con él. Mientras tanto, en algún lugar, nuestro protagonista lentamente abre los ojos y se da cuenta de que son las 1:03. Sabe que nunca suele tomar siestas por la tarde, lo que le hace preguntarse cómo se durmió hoy. Pero luego nota que sus manos están atadas y se pregunta por qué están atadas. Mira hacia abajo y ve que también tiene las piernas atadas. Observa a su alrededor y se da cuenta de que está rodeado de velas, lo que lo hace preguntarse qué está sucediendo. Luego nota la pared cubierta de diversas maldiciones, algo que creía que solo ocurría en las películas. Se pregunta por qué le está pasando a él. De repente, alguien aparece a su lado. La mujer lo llama un comerciante engañoso y le dice que afirmar eso podría hacer que alguien duerma todo el día. Luego se da cuenta de que la mujer es Lai Jing. Le pregunta si está loca y le exige que lo suelte. También señala las numerosas velas en la habitación y la alerta sobre el riesgo de un incendio. Pero ella le dice que si lo suelta, escribir esas invocaciones sería en vano mientras escribe algo en su rostro, enfureciéndolo. Le pregunta qué está escribiendo en su rostro y amenaza con gritar si no lo suelta, pero Jing le informa con calma que Dagua y su esposa fueron de compras al centro comercial, por lo que gritar no le servirá de nada. Le explica que escribir invocaciones en su rostro puede atraer espíritus vengativos. Suda de miedo, recordando que Dagua le advirtió que Jing no era normal y lamenta no haberlo escuchado. Hace una semana, en la ciudad de Jiayi, le dijo a su madre, padre y hermanita fallecida que hoy era su aniversario. Llevó algunas de sus cosas favoritas a sus tumbas. Cuando estaban vivos, lo obligaron a estudiar para el examen de ingreso a la universidad. El año pasado se inscribió en una escuela de preparación, estudiando todos los días para cumplir sus deseos. Luego les dijo que no se preocuparan por él, porque estaba bien solo. Nuestro protagonista se llama Han Ling-chun y tiene 20 años. El año pasado, su familia tuvo un accidente automovilístico durante un viaje, dejándolo solo con su apartamento de 3 habitaciones. Después de gastar todos sus ahorros en comida y matrícula, tuvo que alquilar las habitaciones de sus padres y hermanita. En la puerta, había palabras escritas que decían por favor, toca primero, especialmente él, su hermanito apestoso. Recordó que era un dibujo de su hermanita cuando tenía 7 años. Su hermanita amaba el dinero y siempre le pedía que le comprara sus dibujos, haciéndole pensar que habría sido mejor si los hubiera comprado con dinero. Pero luego la puerta se abrió, haciéndolo saltar de sorpresa, y una mujer regordeta le dijo que pensó que Dagua había vuelto porque se estaba tardando mucho en comprar el desayuno. Luego, la mujer cerró la puerta de un portazo mientras decía enojada que Dagua probablemente estaba coqueteando con la esposa del jefe de nuevo. Se fue diciendo que su hermanita lo perdonara, sabiendo que si veía su habitación así, probablemente lo mataría. Piensa que Dagua es un tipo afortunado porque sus padres tienen trabajos estables en varias casas. A pesar de que Dagua solo ingresó a una universidad de tercera categoría en la ciudad, no tendrá problemas para encontrar un trabajo en el futuro. A veces siente una gran envidia por Dagua. Su inquilino, Lai Dagua, le dijo que regar las plantas tan temprano por la mañana es muy diligente. Sin embargo, le dijo a Dagua que si no paga el alquiler, incluso el agua del grifo se cortará. Dagua pidió un mes más porque eran compañeros de clase y juró que el próximo mes, definitivamente pagaría. Pero le recordó que dijo lo mismo el mes pasado. Dagua mencionó que su hermano posee 3 propiedades y estaba alquilando su lugar porque temía no poder manejarlo. Dagua también mencionó que su familia tuvo un incidente significativo, por lo que según la psicología, podría tener trastorno de estrés postraumático. Le dijo a Dagua que si estaba preocupado por él, debería pagar los 2.100 que debía por 3 meses de alquiler. Luego le pidió a Dagua que escaneara el código o pagara en efectivo, ya que cualquiera de las opciones funcionaba. Dagua le preguntó si quería ver algunas fotos privadas de Lai, y si podía retrasar el pago un mes, a lo que respondió firmemente que no. Luego regañó a Dagua, diciéndole que caer en manos de un canalla como él era pura ceguera. También advirtió que si Dagua no pagaba el alquiler, no debería molestarse en entrar. Mientras estaban ocupados hablando, alguien les preguntó si había otra habitación en alquiler allí. Ambos se volvieron y vieron a Jing. Jing mencionó que vio información de alquiler en línea.
Dagua pensó que era una chica bonita, pero Lin Chen también pensó que tenía una personalidad fuerte. Luego, Dagua le dijo a Jin Jin que había una habitación que daba al norte, una cocina y un baño compartidos, y que el alquiler mensual era de 1000, con un mes de depósito requerido. Le dio un golpe en la cabeza a Dagua con una tetera y le dijo a Jin Jin que no escuchara las tonterías de Dagua, porque la habitación que daba al norte costaba solo 600. Jin Jin sonrió y dijo que la tomaría. Le dio su identificación y él vio que su nombre era Jin Jin. Dagua le dijo que la foto y su comportamiento actual eran completamente opuestos, pero él le preguntó a Jin Jin si realmente iba a alquilar, porque la casa ya era bastante antigua, rodeada de fábricas abandonadas y lejos de la zona comercial. Ella respondió que estaba estudiando simbología, por lo que quería un lugar tranquilo para escribir su libro, y ese lugar era perfecto. Unos días después, salió de la habitación pensando que con limpieza, amor y sin aprovecharse de los demás, Lai Jin Jin parecía ser una buena inquilina, mucho mejor que Dagua y los demás. Se detuvo para mirar la habitación de Jin Jin por un momento, y de repente, Dagua con su esposa lo llamaron para que fuera allí un momento. Entró en la habitación de Dagua mientras le decía a Dagua que gracias a la nueva inquilina, finalmente estaba recibiendo su alquiler. Pero Dagua le dijo que se apresurara y expulsara a Jin Jin. Preguntó desinteresadamente por qué. Dagua le dijo que antes de ayer, Jin Jin trajo a un antiguo taoísta, cerró la puerta y se preguntó qué estaban haciendo en la habitación. Más tarde, el antiguo taoísta sudaba por todo el cuerpo y corría más rápido que un conejo. Luego, ayer, Jin Jin también trajo a un sacerdote, y el sacerdote corrió aún más rápido que el antiguo taoísta. Además, hoy, Jin Jin trajo a una chamán, pero cuando la chamán corría, lo hacía llorando con una voz cambiada. Dagua, lleno de pánico, le dijo que ella los trajo a todos y le preguntó qué pensaba que Jin Jin estaba haciendo en su casa. Respondió que tal vez era para entrevistas para su libro, pero Dagua simplemente encendió un cigarrillo mientras le preguntaba si realmente lo creía y le dijo que si no expulsaba a Jin Jin, seguramente sucedería algo grande. La esposa de Dagua también le dijo que Dagua tenía razón porque había tenido pesadillas durante 2 días seguidos. Abrió la puerta de Dagua para irse mientras les decía que ellos tampoco pagaban el alquiler, pero la esposa de Dagua le advirtió que Jin Jin estaba practicando superstición feudal en su casa, por lo que debía tener cuidado o podría terminar siendo atrapado también. A la mañana siguiente, vio a Jin Jin y le dijo que aunque el contrato no lo especificaba, aún así, no debería traer personas extrañas. Ella le respondió con calma que esas personas eran sus entrevistados y que había reunido todos los materiales que necesitaba para escribir, por lo que no habría más entrevistas en el futuro. Sonrió incómodamente, pensando que realmente era para escribir un libro y preguntándose si había sido demasiado duro antes. Luego, pensó que todo era culpa de Dagua. Jin Jin le entregó otro té de perlas mientras le decía que una nueva tienda de té de burbujas había abierto en la calle y que era una oferta de compra uno y llévate otro gratis para el té de perlas. Se sorprendió por su acción mientras miraba el té de perlas, y ella le decía que la taza que le estaba dando era cortesía de la casa. Miró el té de perlas en la mesa y recordó que lo último que hizo antes de perder el conocimiento fue beber el té de perlas que Jin Jin le dio. Enfadado, le dijo que le había puesto pastillas para dormir en el té de perlas y gritó que llamara a Dagua, Oli y a alguien más para que lo ayudara, pero Jin Jin le dijo que gritara todo lo que quisiera porque era inútil. Fueron de compras y al cine, por lo que no regresarán antes de las 8 de la tarde. Lentamente, ella se quita la bata mientras dice que se quitará la ropa porque es más cómodo. Se sintió desconcertado al verla quitarse la bata y contemplar el sensual cuerpo de Jin Jin frente a él. Gritó, preguntándole si se había divertido y qué exactamente quería hacer cuando no tenía rencor ni conflictos con ella. Ella le dijo que el año pasado, su familia tuvo un accidente automovilístico, y su padre fue quien llamó a la policía en la escena, dejándolo sorprendido. Pero continuó diciendo que su padre era un promotor inmobiliario y se obsesionó con las antigüedades desde que se hizo rico. Entonces, su padre encontró esa caja de laca en la escena del accidente y la llevó secretamente a casa, pero casi le cuesta la vida. También le dijo que cuando volvió a casa para el festival de primavera, encontró basura por toda la casa. Su padre, que solía pesar más de 70 kilogramos, se había vuelto extremadamente delgado. Además, su padre sostenía una caja de laca en sus manos, y los 3 maestros dijeron que su padre estaba maldito por el espíritu vengativo dentro de la caja de laca.
Afirmaban que solo permitiendo que el espíritu vengativo poseyera al dueño de la casa, su padre podría ser salvado. Se quedó impactado al escuchar esto, pero ella le explicó que, por el bien de su padre, no tenía más opción que sacrificarlo. Luego procedió a abrir la caja, lo que lo llenó de pánico. Le suplicó que esperara un minuto, explicando que había estado estudiando durante un año y estaba a punto de tomar el examen de ingreso a la universidad. Aún así, ella abrió la caja y de ella emergió un largo hilo blanco. De repente, el hilo se enrolló alrededor de algo brillante en el centro, sorprendiéndolos a ambos. Luego, ella se dirigió al espíritu vengativo, ofreciéndole a Lincoln y rogándole que perdonara a su padre. Se acercó a él, y el hilo que lo envolvía se extendió para envolverlo a él, haciéndolo gritar de miedo. Jin Jin supuso que probablemente no moriría. El hilo entró por su ombligo, y otro hilo lo siguió rápidamente, penetrando en su cuerpo. Después de que todo el humo desapareciera, se preguntó si había terminado. Ansió preguntarle si aún estaba vivo, pero él permaneció en silencio. Sus ojos miraron hacia arriba, y pudo ver un entorno negro en sus ojos. Se preguntó dónde estaba, pero luego escuchó a alguien gritar sobre la detección de la intrusión de una marioneta siniestra. La densidad actual de la IA era solo del 1%, lo que la dejaba incapaz de activar la defensa de energía sanguínea. Se preguntó quién estaba hablando y si ya no estaba atado a la cama. La voz le explicó que era su mundo consciente y se presentó como la IA de un universo dimensional superior, designada como 98. Reveló que había estado en su sangre desde antes de su nacimiento. También le informó que su sangre había sido contaminada en algún momento, forzándola a entrar en hibernación, por lo que solo se activaba en situaciones de peligro de vida. La IA le dijo que podía llamarla 98 y que le llevaría algún tiempo localizar a la marioneta siniestra. Mientras se preparaba, él debía evitar los ataques de la marioneta siniestra. Le preguntó si se trataba de un espíritu vengativo y que era una marioneta siniestra. 98 respondió que un espíritu vengativo era una malinterpretación de las marionetas siniestras. Las marionetas siniestras se dividían en 9 niveles según su peligro. La que estaba invadiendo ahora era una marioneta siniestra de nivel 1, conectada a un hilo blanco colgante que le otorgaba la habilidad del asesinato de seda con hilo blanco. 98 también mencionó que si lograba esquivar 3 oleadas de ataques, obtendría la habilidad del asesinato de seda con hilo blanco con una tasa de éxito del 60%. Estiró su cuerpo, pensando que el nivel del monstruo no era demasiado alto y que tenía sus habilidades especiales, por lo que no estaba tan mal. Pero luego, 98 le indicó que se agachara, y él lo hizo de inmediato, esquivando el primer ataque. Se tocó la cabeza y se dio cuenta de que le habían cortado algunos mechones de cabello, lo que lo hizo comprender que la seda era increíblemente afilada y su velocidad era extraordinaria y difícil de ver. Luego, los hilos volvieron a volar hacia él para atacar. Afortunadamente, los esquivó, pero resultó herido en el rostro. 98 le dijo que se esquivara a la derecha, lo cual hizo a tiempo, pero aún resultó herido. Luego, 98 le ordenó que saltara, y cuando lo hizo, esquivó 2 hilos que estaban a punto de cortarlo por la mitad. 98 lo felicitó por haber esquivado la primera oleada de ataques y le dijo que esos hilos tan delgados y de igual grosor tenían la resistencia de alambres de acero y que los movimientos a alta velocidad podían generar la fuerza de un corte de espada. Gritó jubilosamente que aún quedaban 2 oleadas y agradeció a 98 por la advertencia, mencionando que su cabeza casi se mudó a una nueva dirección. Sin embargo, 98 le advirtió que no se adelantara a agradecer. Luego, 2 adultos llamaron su nombre y una niña lo llamó hermano, apareciendo mientras 98 le informaba que la segunda oleada de ataques había comenzado. Le advirtió que no se volteara. Se preguntó si esas eran las voces de su madre, padre y hermanita. 98 le dijo que no se volteara y explicó que la marioneta siniestra podía husmear en sus recuerdos. Recordó a su hermanita preguntándole si tenía celos porque iban a nadar en el mar. Le dijo a su hermanita que el mar estaba demasiado frío ese mes como para nadar. Su hermanita le dijo que aún así podía construir un gran castillo de arena y vivir en él con su oso de peluche, que era su princesa. Su madre, que estaba en el automóvil, le dijo que no usara demasiado el teléfono y que lo llamara si necesitaba algo. Él respondió que entendía y les deseó que se divirtieran. Luego le hizo un gesto a su padre, que se alejaba en el auto, diciéndole adiós con la mano. De repente, su padre lo llamó y le dijo que ya habían llegado a casa.
Luego su madre le preguntó si había comido los dumplings que estaban en el refrigerador. Su hermanita corrió hacia él, diciéndole que había construido un castillo gigante junto al mar, lo que lo hizo llorar de dolor y decirse a sí mismo que no debía hacerlo porque eran mentiras. Su hermanita seguía llamándolo hermano para llamar su atención. Abrazó su pierna y le preguntó si los extrañaba. Con lágrimas en los ojos, llamó a su hermanita Lin Yu y le acarició la cabeza. Luego miró hacia atrás y dijo que los extrañaba a todos y que los extrañaba todos los días. Abrazó a Yu con fuerza mientras miraba a su madre y su padre. De repente, su familia se transformó en hilos y comenzó a envolverlo, llenándolo de sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, los hilos lo envolvieron rápidamente. El número 98 le dijo que había ignorado la advertencia y ahora la tasa de supervivencia había caído al 15%. No pudo esquivar la tercera oleada de ataques. Enfadado, le pidió a 98 que se callara, porque no podía entender el dolor de perder a toda su familia. Le preguntó si sabía lo difícil que había sido ese año para él, porque cada vez que cerraba los ojos, soñaba con ellos y se despertaba solo. De repente, escuchó el sonido de una espada arrastrándose por el suelo, lo que lo sobresaltó. Vio a un hombre acercándose y preguntándole por qué nació en su familia. Examinó al hombre detenidamente mientras aún estaba envuelto en hilos y vio los ojos ardientes del hombre preguntándole continuamente por qué nació en su familia. El hombre dijo que si quería reunirse con su familia, simplemente lo dejara matarlo. Furioso, lo llamó bastardo y le preguntó cómo se atrevía a usar a su familia para burlarse de él. El hombre respondió con indiferencia, diciendo, ¿y qué? Le dijo que no podía escapar ahora y que no solo se burlaba de él, sino que también tenía la intención de matarlo. Juró que no moriría a manos de ese bastardo y de repente se dio cuenta de que el hombre le resultaba algo familiar. Recordó al emperador de cabellos alborotados llamado Bai Lingxi, que tenía una espada de tesoro. Lingxi levantó su espada y continuó preguntándole por qué nació en su familia. Esta frase le recordó las palabras que el emperador dijo cuando mató a su hija. Los registros históricos mostraban que la princesa Champin sobrevivió después de perder un brazo. Lingxi agitó su espada hacia él, pero lo interrumpió, preguntándole si Lingxi quería ver a la princesa Champin. Esto hizo que Lingxi se detuviera justo a tiempo antes de dar el golpe mortal. Lingxi le preguntó qué había dicho y si sabía quién era él. Él le respondió que era el último emperador de la dinastía Ming, a pesar de que en su mayoría se debía a su abuelo. Lingxi le gritó que se callara porque él no era la persona de la que estaba hablando. Le dijo con firmeza a Lingxi que incluso si él no lo admitía, no cambiaría nada, y su frase repetida mostraba que todavía pensaba en su hija. Lingxi se sorprendió por esto y se detuvo. El entorno quedó en silencio por un momento, pero luego Lingxi le dijo que no importaba porque su hija ya no estaba. Él respondió que incluso así, la había visto en televisión. Más tarde, ella se proclamó a sí misma como la monja divina de un brazo y recorrió el mundo marcial, demostrando una notable destreza en el arte misterioso de la espada doncella, y era realmente formidable. Lingxi luego le preguntó sobre su televisión. Mientras tanto, su cuerpo afuera todavía no se movía, y Jin Jin le dijo que no se haga el muerto con ella porque podía escuchar sus latidos. Pero luego se sorprendió al ver cómo los hilos envolvían la cara de Lingxi, lo que lo hizo saltar y gritar de miedo. Se pregunta cómo esto pudo haber sucedido porque nunca había oído hablar de espíritus vengativos que convirtieran a las personas en monstruos, mientras miraba el cuerpo de Lingxi envuelto en hilos. Luego, Lingxi se levantó y Jin Jin fue corriendo inmediatamente hacia la puerta. Pero cuando giró la perilla de la puerta, atrajo la atención de Lingxi, haciendo que él pensara temerosamente que había matado accidentalmente al casero. Luego ella salió, sabiendo que la supervivencia es lo primero. Pero luego, los hilos se envolvieron alrededor de su cuello, y cuando se volvió para mirar, vio que Lingxi intentaba agarrarla. Luego, Lingxi la levantó, haciendo que no pudiera respirar, y pensó que era el fin para ella porque no podía suprimirlo con el sello del talismán. Lingxi, quien estaba dentro de su cuerpo, lo llamó un pequeño fantasma y le dijo que Jin Jin lo había herido sin piedad, así que lo ayudaría a matarla. Jin Jin se preguntó si el fantasma estaba hablando con el casero, lo que la hizo darse cuenta de que Lingxi todavía estaba vivo. Por otro lado, en el interior, él mira a Jin Jin mientras se llama a sí mismo herido y le dice que es muy terca y que se merece morir.
Pero cuando ve a Jing Jing luchar por respirar, le dice a Lingxi que lo deje estar porque Jing Jing lo hizo para salvar a su padre, y si pudiera traer a su familia de vuelta, él también haría cualquier cosa. Lingxi le dijo que había sufrido mucho por culpa de Jing Jing y, sin embargo, le pedía que la perdonara. Jing Jing, quien lo escuchó, piensa que hay esperanza y le agradece a su casero por ello. Pero Lingxi les dice que, lamentablemente, una vez que alguien ve su verdadera forma, debe morir, lo que la hace preguntarse enojada por qué el fantasma preguntó en primer lugar. De repente, dos policías entraron y les dijeron que no se movieran y que eran del Departamento de Seguridad y Protección. Davey, con su esposa, asomó la cabeza afuera, preguntando qué estaba pasando allí y si estaban filmando una película. Estaba agradecido de que Davey y su esposa no fueran al cine y pensaba que aunque Davey generalmente era poco confiable, en momentos críticos, Davey realmente podía salvar vidas. Uno de los policías le dijo a Lingxi que soltara a Jing Jing, lo que hizo que Jing Jing pensara que había esperanza. Pero cuando Lingxi miró a los policías, uno de ellos se sorprendió y le dijo a su superior que no tenía cara y le preguntó si era un fantasma. Pero su superior, que también temblaba de miedo, le dijo que no dijera tonterías porque no hay fantasmas en el mundo y que debía estar usando una máscara. Pero el joven policía le dijo a su superior que incluso si era una máscara, sus manos no eran humanas. Lingxi le preguntó a los policías si las carabinas se habían vuelto tan pequeñas mientras miraba sus armas. Luego, Lingxi arrojó sus hilos hacia los policías y los envolvió alrededor de sus cuellos. El policía superior le dijo a su subalterno que disparara y ambos dispararon a Lingxi, quien aún sostenía a Jing Jing con miedo. Continuaron disparándole mientras Davey y su esposa estaban afuera, escondidos. Pero cuando dejaron de disparar sus armas, Lingxi simplemente se quedó inmóvil, lo que hizo que los policías se preguntaran con miedo qué estaba pasando. Lingxi les dijo que las armas tenían buena potencia, pero desafortunadamente eran inútiles contra él. Esto hizo que Davey y su esposa se pusieran pálidos, viendo a un fantasma, y corrieron en pánico. Por otro lado, 98 le dijo a Lingxi que los preparativos estaban completos y podían encerrar a la marioneta siniestra en cualquier momento. Le preguntó a 98 si no dijo que estaba perdido y 98 le dijo que su ingenio y valentía superaban sus expectativas. Además, tenía exactamente el talento que su universo de alta dimensión necesitaba con urgencia. Pero le dijo a 98 que no era el momento para halagos y le preguntó qué debían hacer ahora. 98 le dijo que liberaría la energía de una vez para aturdir a Lingxi. Sin embargo, él sentiría como si lo estuvieran electrocutando. Le dijo a 98 que no era gran cosa porque era solo una descarga eléctrica y podría manejarlo. Así que debían salvar a Jing Jing rápidamente. 98 respondió entendido y le advirtió que estaba activando el impacto de energía sanguínea. Luego, uno de sus símbolos de sangre liberó electricidad y electrocutó al resto de su sangre, haciéndolo sentir como si lo estuvieran electrocutando también. Los hilos que lo envolvían desaparecieron lentamente, pero la electricidad continuó hasta que salió de su cuerpo, lo que hizo que Lingxi se preguntara qué era. Gritó que se detuviera mientras desaparecía lentamente con sus hilos. Luego, los hilos que sostenían a los policías y a Jing Jing también desaparecieron, dejándolos a todos caer al suelo. Lingxi maldijo enojado y gritó que había esperado cientos de años para salir de esa caja. Luego, Lingxi desapareció mientras gritaba de dolor. El cuerpo de Lingxi cayó al suelo y recuperó su conciencia. Miró su mano en estado de shock, sintiendo que estaba soñando. Luego, miró a Jing Jing, que había caído al suelo. Comprobó su respiración y la de los policías. Se alegró de que no se hubiera perdido ninguna vida, pero notó que su hogar casi se había convertido en una casa embrujada. Luego, le preguntó a 98 si todavía estaba allí, y 98 respondió que había estado allí todo el tiempo. Tenía algunas buenas y malas noticias que contarle. Lingxi le pidió que le dijera primero las buenas noticias, y 98 le dijo que ahora podía usar la habilidad de asesinato con hilo blanco del emperador loco. Esto lo hizo pensar que el apodo de emperador loco realmente le quedaba a Lingxi. Miró su mano, liberando hilos blancos, y azotó su mano. Cortó su pared bruscamente, lo que lo hizo sentirse impactado y emocionado, ya que era el movimiento del primer ataque del emperador loco. 98 le explicó que en la práctica, el asesinato con hilo blanco es muy versátil. A pesar de ser solo una marioneta siniestra de rango 1, puede ser muy poderosa cuando se usa correctamente. Luego,
le dijo que la mala noticia es que usar la habilidad podría despertar al emperador loco, lo que lo frustró y le preguntó si no podía simplemente dejar inconsciente a Lingxi para siempre. 98 le dijo que el impacto de la energía sanguínea solo podía hacer tanto por ahora, y tenía una conexión persistente con la IA del universo de alta dimensión. Además, se esperaba que la densidad de la IA aumentara un 1% cada año, y cada incremento del 1% le permitiría suprimir marionetas siniestras de nivel superior. Suspiró aliviado, pensando que era bastante sencillo y solo necesitaba aguantar un año. Luego preguntó cómo se supone que debe conocer los límites de uso de la habilidad, y 98 le respondió que mantendría al emperador loco bajo control y lo notificaría cuando las cosas se volvieran peligrosas. Se levantó, pensando que 98 debería haberlo dicho antes, y se preguntó en qué más tenía que preocuparse cuando no estaba constantemente usando los hilos. Luego notó que había agujeros de bala por toda su camisa, lo que lo hizo darse cuenta de que necesitaba parchar esos agujeros. Miró al policía, dándose cuenta de que incluso saltar al río amarillo no sería suficiente para lavar la etiqueta de ser un monstruo. Pero luego, los hilos entraron en el agujero de su camisa, lo que lo dejó en estado de shock y comenzó a arreglar el agujero. Pensó que el asesinato con hilo blanco era tan útil, e incluso coincidía con el color y la textura de su camisa. Entonces, él se agachó para revisar al policía en el suelo y observó la marca en su cuello. Le hizo pensar que si pudiera eliminar las cicatrices de sus cuellos, sería un gran avance. De repente, los hilos surgieron de sus dedos, y se preguntó si era posible en realidad. Los hilos comenzaron a sanar la marca en el cuello mientras el número 98 le explicaba que la seda está compuesta principalmente por aminoácidos. No sería rechazada por las células humanas, lo que la convierte en el material perfecto para la piel artificial. Esto le pareció asombroso. Si pudiera encontrar la manera de utilizarlo en cirugía estética, estaba seguro de que se haría rico. Luego procedió a sanar la marca en el cuello del otro oficial de policía en el cuello de Jing Jing. La miró, pensando que sería demasiado anticuado para el siglo XXI. El número 98 le explicó que si la historia de la Tierra, con sus 4.6 mil millones de años, fuera un solo día, la humanidad solo habría aparecido en el último minuto, por lo que su conocimiento y comprensión de la Tierra eran extremadamente limitados. Luego, el número 98 le contó que originalmente la Tierra estaba gobernada por los antiguos dioses que llegaron hace miles de millones de años. Con el tiempo, los antiguos dioses cayeron en una guerra civil, y los afortunados que sobrevivieron dormían en el fondo del océano, solo capaces de afectar a la humanidad a través de sus poderes mentales. Él preguntó al número 98 si no era eso la leyenda de Cthulhu, y el número 98 respondió que hubo autores entre los afectados por los antiguos dioses, dando lugar a novelas así. Luego, el número 98 le contó que hace 600 años, un seguidor del antiguo dios de la sangre, Nisos, creó más de 200 siniestros títeres a partir de varios artefactos. Esos artefactos contenían el ADN de los fallecidos, por lo que los títeres siniestros tenían la personalidad de los difuntos y las características de los artefactos. Él lo entendió y recordó que el emperador loco fue ahorcado con una soga de seda blanca, por lo que dijo esas cosas. El número 98 le explicó que una vez que alguien queda poseído, se convierte en un sirviente del antiguo dios de la sangre y pierde su humanidad, siendo arrastrado por su poder. También hubo muchos demonios así en la historia y fueron exterminados sin piedad, por lo que el antiguo dios de la sangre podría volver a caminar sobre la tierra. Lo encontró aterrador y pensó que casi se convierte en Jack el Destripador, pero el número 98 le dijo que la situación más aterradora es que el antiguo dios de la sangre vuelva a gobernar la tierra. Luego, se trasladó a otro lugar mientras el número 98 le pidió que mirara. Observó a su alrededor y vio personas, incluso niños, desnutridos y arrastrados por una cuerda. Luego, vio algo inmenso frente a él y preguntó si era el antiguo dios de la sangre. El número 98 le dijo que, aunque solo era una imagen simulada, podría ser el futuro de la humanidad. Además del antiguo dios de la sangre, también existen el antiguo dios de los dragones, el antiguo dios de la luna, el antiguo dios del fuego, el antiguo dios de la luz, el antiguo dios de los cadáveres, el antiguo dios del veneno y el antiguo dios del mar. El número 98 le dijo que aunque no eran tan poderosos como el antiguo dios de la sangre, también dormían inquietos, y evitar la resurrección del antiguo dios es un interés común de la humanidad y el universo de dimensiones superiores. Por lo tanto, se han integrado con la humanidad desde tiempos antiguos.
Además, aquellos con inteligencia artificial en su sangre se conocen como omniscientes y están dispersos por todo el mundo, conocidos como genios. Haciéndole comprender que esos genios poseían inteligencia artificial. El número 98 le explicó que si bien la inteligencia artificial de un omnisciente se pierde al morir, existe la posibilidad de que se transmita a sus descendientes, y cada generación de omniscientes tiene la tarea de proteger a la humanidad y prevenir la resurrección de los antiguos dioses. Se sorprendió al escuchar que la inteligencia artificial podía transmitirse a generaciones posteriores y le preguntó al número 98 cuál de sus padres era omnisciente. Sin embargo, el número 98 se disculpó con él porque, debido a que su sangre estaba contaminada, se había perdido tal información, lo que lo hizo suspirar decepcionado, ya que no tenía idea de cómo se había contaminado su sangre. De repente, un arma apuntó a su cabeza y el policía le preguntó qué había sucedido con ese monstruo parecido a un capullo. Levantó la mano mientras le preguntaba al policía a qué monstruo se refería y le dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. El policía le advirtió que no intentara engañarlo y que llevaba la misma ropa, por lo que era ese monstruo. Le dijo al policía que se había quedado sin balas, por lo que no había motivo para apuntarle con el arma y le preguntó cómo podían existir monstruos. Luego, le dijo al hombre que fue solo una alucinación. El policía le preguntó a qué se refería con alucinación. Entonces, alguien encendió la luz y mostró la habitación llena de palabras escritas. Siguió diciéndole al policía que era solo una alucinación y que no era real. Luego, se dieron cuenta de que Jing Jing se despertó. Miró su mano, sin poder creer que estuviera viva. Pensó que el talismán debía haberla protegido. Luego, miró a Lin Chen, quien le estaba diciendo a los oficiales que su novia se asustó mucho, lo que la hizo preguntarse cuando se convirtió en su novia. Los oficiales superiores le preguntaron a Lin Chen si Jing Jing no era solo su inquilina, y él respondió con una risa, diciendo que todos eran adultos consentidos. Jing Jing estaba investigando la simbología, por lo que él se ofreció como medium para ayudarla. Todo fue solo un malentendido. Luego, miró a Jing Jing y la llamó cariño, preguntándole si tenía razón. Ella sonrió y respondió que sí, diciendo que fue solo un malentendido. Jing Jing lo miró con enojo, preguntándose cómo iba a salir de esto. Luego, les dijo a los oficiales que en realidad habían dejado escapar a un espíritu resentido, lo que causó que todos tuvieran alucinaciones. Dispararon sus armas mientras estaban bajo la alucinación, ahuyentando al espíritu. Afortunadamente, nadie resultó herido. El joven policía susurró a su superior que no había agujeros de bala en la ropa de Lin Chen ni cicatrices en sus cuellos. Luego le preguntó a su superior si realmente era solo una alucinación. Pero el oficial superior le respondió que era imposible porque recordaba claramente haber sido estrangulado. Luego, el oficial superior le preguntó a Jing Jing si tenía algo más que agregar y ella respondió que no. El joven oficial le dijo a su superior que de todos modos nadie les creería y que no le serviría de nada informarlo. Luego, le dijo a Lin Chen que mejor no se involucrara con supersticiones tontas, ya que los jóvenes deberían concentrarse en sus estudios. Él respondió que tenía razón y que actualmente estaba estudiando para los exámenes universitarios. Luego, acompañó a los policías fuera de su edificio, diciéndoles que se cuidaran. Cerró la puerta con fuerza y suspiró aliviado, diciendo que de alguna manera se había librado de ellos. Luego, Jing Jing le dijo que no esperaba que fuera tan buen mentiroso. El espíritu resentido fue liberado por ella, pero también fue asustado por su talismán, así que estaban en paz. Él sonrió y le dijo que tenía razón, pero luego la arrojó fuera de su departamento con su equipaje, diciéndole que a partir de ese momento no tenían nada que ver el uno con el otro. Ella le preguntó enojada cómo se atrevía a arrojar sus cosas, pero él simplemente cerró la puerta en su cara y le dijo que no le devolvería su depósito porque necesitaba volver a pintar las paredes. Se alejó enfadada, preguntando quién querría vivir en un lugar tan destartalado, y pateó el contenedor de basura mientras gritaba que el problema ya estaba resuelto, así que regresaría a ver a su padre. Se recostó en su sofá, exhausto y sintiendo que su cuerpo se estaba desmoronando. Luego, leyó el mensaje de Davey, quien vio a la policía irse y le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que estaba bien y explicó que era solo una alucinación. Luego, le preguntó a Davey si podía comprarle algunos fideos instantáneos en su camino de regreso, pero Davey le respondió que su chica tenía miedo a los fantasmas, por lo que se alejarían durante unos días. Al día siguiente, el domingo por la noche,
Afuera, unos ancianos jugaban al ajedrez, pero luego una anciana preguntó enfurecida quién había robado su gallo, gritando que sus hijos nacerían sin trasero, y que había criado al gallo durante 6 años. Escuchó a la mujer afuera y se despertó, preguntando de qué estaban gritando afuera. El número 98 le dijo que estaba despierto y él le preguntó cuánto tiempo había dormido y qué sucedía con el negligé y el pollo asado. El número 98 respondió que la noche anterior soñó con una belleza que llevaba un negligé de seda, junto con un montón de billetes de banco, y creyó que estaba soñando con usar la seda de asesinato con hilo blanco para ganar dinero. Entonces hizo 100 vestidos mientras dormía, lo que lo hizo pensar que la inteligencia artificial de dimensiones superiores es realmente inteligente. El número 98 le explicó que usar su habilidad por primera vez consumió mucha energía, y durmió desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la noche. Además, el gallo del vecino era muy ruidoso, por lo que cocinó el pollo para ayudarlo a recuperarse. Él le dijo al número 98 que no lo entendía y le preguntó cómo cocinó el pollo para él. El número 98 respondió que, más precisamente, él mismo cocinó el pollo. Mientras él dormía, el número 98 podía controlar su cuerpo como si fuera un automóvil autónomo, por lo que en el futuro podría encargarse de las tareas que no quisiera hacer por sí mismo. Le dijo al número 98 que criar pollos en el vecindario era antihigiénico y que seguramente el automanejo no causaría ningún problema. El número 98 le dijo que no se preocupara porque era una IA de una dimensión superior. Luego, comió el pollo y le dijo al número 98 que no estaba mal porque estaba muy fragante. Luego, le dijo al número 98 que odiaba la primera clase de lunes, así que le permitiría manejarla con el automanejo y se despertaría más tarde, a lo que el número 98 respondió que lo entendía. Al día siguiente, en la escuela, su profesora lo llamó enojada, pero él continuó durmiendo, lo que hizo que la profesora le preguntara furiosamente si no la escuchaba llamarlo. Lin Jing, miembro del comité escolar de 19 años, lo miró con incredulidad y le susurró que la señorita Lai lo estaba llamando, pero él siguió durmiendo. La señorita Lai lanzó enojada su tiza hacia él mientras le decía que se preparara para recibir su ataque de tiza, que había estado entrenando durante 20 años, pero él la desvió fácilmente, dejando a su profesora y a sus compañeros de clase sorprendidos. Se despertó bostezando y pensando que dejar que el número 98 manejara el automanejo se sentía genial. Pero luego su profesora apareció frente a él y le dijo enojada que todos los demás estaban haciendo el examen, pero él estaba allí durmiendo. Luego, le preguntó si no había sido suficiente con repetir el año. Pero él le dijo a su profesora que el examen era demasiado fácil y que ya lo había completado. La señorita Lai quedó atónita y le preguntó qué había dicho. Pero luego se sorprendió al ver que Lin Chen no solo lo había completado, sino que todo estaba correcto. Se levantó y le dijo a la señorita Lai que no cree que repetir un grado haga que alguien sea un fracasado, porque cree que juzgar a alguien solo por sus calificaciones muestra falta de clase. La señorita Lai le preguntó enojada a quien decía que le faltaba clase y le preguntó por qué un estudiante que repite se atreve a responder a un profesor. Luego le dijo que la única razón por la que la escuela lo dejó repetir fue por lástima por la muerte de sus padres. Él le dijo enojado a la señorita Lai que no mencionara a sus padres, pero la señorita Lai le dijo que estaba diciendo la verdad y que si se atrevía a golpear a un profesor, la escuela lo castigaría. Jing llamó su nombre para detenerlo, pero él estaba furioso y le dijo a la señorita Lai que se atrevía a repetirlo. Pero entonces uno de los compañeros vio un negligé detrás de su espalda y gritó a los demás que lo comprobaran. La señorita Lai lo agarró mientras le preguntaba qué pensaba que estaba haciendo llevando ese tipo de cosas a la escuela, y si aún se consideraba un estudiante. El negligé flotó en el aire y aterrizó en la mesa de Jing, haciendo que gritara de sorpresa. El número 98 se disculpó con él porque parece que se quedó atrapado cuando lo ayudaba a cambiarse, lo que lo hizo preguntarle al número 98 si era inteligencia artificial o estupidez artificial. Por otro lado, el hombre detrás de Jing miró seriamente el negligé porque notó que su talismán temblaba y pensó que había algo extraño en esos camisones de dormir. Luego, los ojos del hombre se volvieron rojos mientras miraba fijamente el negligé. Más tarde, en la gran farmacia de Diao, se escuchaba una televisión que mostraba la final de la Liga de Campeones de la AFC entre el Guangzhou FC y el Seoul FC. Sin embargo, un estudiante entró en la farmacia, interrumpiendo al dueño que estaba absorto en la transmisión. El dueño amablemente le pidió al cliente que volviera al día siguiente, ya que estaban a punto de cerrar.
El hombre se dirigió al dueño como Diao y le preguntó cuándo comenzó a gustarle el fútbol. Diao miró al hombre, dándose cuenta de que era el recién llegado, y le respondió que en realidad no entendía el fútbol. En su lugar, había estado comprando boletos de lotería recientemente, pero la suerte lo había eludido, así que decidió probar una forma diferente de juego. El hombre le presentó un negligé a Diao y le preguntó si podía ayudarlo con él. Diao explicó modestamente que había sido miembro de la Sociedad del Demonio de Sangre durante más de 80 años, pero solo había alcanzado el nivel 5. El hombre le aseguró que dentro de su círculo, era considerado un anciano. Diao examinó el negligé y advirtió al hombre que estaba confeccionado con un títere siniestro. Explicó que los títeres siniestros tenían el poder de convertir a las personas en lunáticos adictos y alguien los estaba utilizando para crear camisones de dormir. El hombre sonrió, pensando que se había topado con un títere siniestro del cuerpo del Insan y que había encontrado un tesoro. Diao le informó que recién se había unido a la Sociedad del Demonio de Sangre, enfatizando que el títere siniestro era valioso pero también extremadamente malévolo. No era algo que un practicante de nivel 0 como él pudiera controlar. Sin embargo, el hombre colocó una cantidad sustancial de dinero frente a Diao, explicando que no lo creía y que los 100.000 yuanes eran para comprar niebla de sacrificio y medicina licántropa, junto con un monto adicional para la tarifa de tasación. Diao aceptó felizmente el dinero, comentando que el hombre estaba pagando 100.000 solo para inspeccionar un negligé y preguntó sobre la fuente de la riqueza de su familia. El hombre respondió con orgullo que era simplemente dinero ganado a través de las ventas millonarias del líquido oral de esencia de tortuga de su padre. Ni siquiera habían terminado una botella en 5 años. Diao abrió un cajón, revelando que el títere siniestro necesitaba ser controlado y que la medicina necesaria era realmente costosa. El hombre mostró su tarjeta de crédito y mencionó que su padre le había dicho que en ese mundo, no hay nada que no se pueda hacer con dinero. Tenía 50.000 en esa cuenta y preguntó si sería suficiente para comprar el títere siniestro. Diao le entregó las medicinas y le explicó que la niebla de sacrificio era necesaria para los sacrificios públicos y la medicina licántropa podría darle el poder de combate de un nivel 3 de vampiro de sangre. Además, el supresor puede estabilizar sus nervios, y los efectos de las 2 primeras solo duran media hora, pero el supresor dura una semana y los efectos secundarios son completamente desconocidos. Diao estaba a punto de decirle que si necesitaba ayuda, podía acudir a él. Pero él simplemente le dijo a Diao que no era necesario porque ya había sacrificado a 6 personas sin hogar y se había desensibilizado. Luego salió de la tienda mientras Diao le decía que se cuidara y volviera si necesitaba algo. Pero golpeó a una de las personas que estaba entrando, lo que enfureció a uno de los hombres y le preguntó si estaba ciego. Luego, el hombre al que golpeó lo miró con enojo, pero Diao le dijo al hombre que no lo molestaran porque era uno de ellos. Su nombre era Niubo, y era un nuevo miembro en periodo de prueba. El hombre corpulento le preguntó enojado a Niubo por qué el nivel 0 no mostraba respeto hacia sus mayores y a quién seguía. Luego, el hombre de pelo verde le dijo que su hermano mayor, Susia, era de nivel 3 y controlaba 3 mercados cercanos. Luego estaba en nivel 1, y Eisai estaba en nivel 2, pero bromeándole le dijo que tales palabras saliendo de la basura hicieron que el hombre de pelo verde le agarrara el cuello enojado y le preguntara a quién llamaba basura. Pero entonces Diao los llamó para decirles que estaban interrumpiendo su juego. Niubo apartó la mano del hombre de pelo verde y les dijo que había subido de nivel por su cuenta sin inclinarse ante un mayor, y había alcanzado el nivel 6 ese mes. Luego salió de la tienda. Susia le dijo a Diao que le iba bien en su negocio, pero Diao le dijo a Susia que le dejara ser claro y que no le iba a prestar dinero. Susia le dijo que cuando se unió por primera vez, no entendía las reglas no escritas de la Sociedad del Demonio de Sangre como Niubo, y ni siquiera un año después de unirse, todos los recién llegados que vinieron con él murieron. Pero gracias a él, logró mantener su vida. Le preguntó a Susia por qué lo mencionaba ahora cuando habían pasado más de 20 años y le dijo que había un nuevo títere siniestro en Hyajibaisi, haciendo que Susia le preguntara si no significaba otra batalla sangrienta, y él respondió que sí, luego le dijo que quién sabe cuántas personas morirán esta vez. Por otro lado, en la calle, hombres mafiosos acorralaron a Niubo en la calle y le dijeron que sus zapatos eran de edición limitada y su reloj era un Rolex. Esto significaba que se habían encontrado con alguien rico. Sin embargo, él les dijo burlonamente que si lo querían, debían comprarlo ellos mismos.
Los mafiosos enojados le preguntaron si estaba cansado de vivir y le preguntaron sarcásticamente si realmente necesitaban robar a alguien si eran ricos. Uno de los mafiosos lo apretó contra la pared y le dijo que si no quería morir, debía entregar todo lo valioso. Pero él invocó al poderoso Dios de la sangre que gobierna sobre la vida y le suplicó que disfrutara de los sacrificios de sus devotos creyentes antes de regresar al mundo mortal. Luego miró fijamente a los mafiosos mientras decía que los serviría por el resto de su vida y llamaba al gran gobernante de la carne y la sangre, lo que hizo que los rostros de los mafiosos palidecieran de miedo. Luego, la apariencia de Nubo cambió a algo demoníaco, lo que hizo que los mafiosos maldijeran de miedo. Un momento después, Nubo salió del callejón y tenía un pequeño corte en la cara, pero se curó rápidamente. Estaba frustrado porque todavía lo habían cortado y la herida era demasiado profunda, por lo que tardaría 2 días en sanar por sí sola. Sin embargo, sabía que si iba a la farmacia a comprar una medicina curativa rápida, sería ridiculizado por esos tipos y solo podía dejar vivir unos días más al que repite, que es Lin Chen. Por otro lado, en el callejón, los 2 gángsters yacían sin piel en sus frentes, ambos marcados con extraños símbolos. Estos símbolos emitieron una llamarada que se extendió a sus cuerpos inertes, consumiéndolos hasta dejar solo 2 marcas en el suelo. 2 días después, era miércoles. En la escuela, el entrenador les gritó que se despertaran y mostraran un poco de energía. Los estudiantes jadeaban mientras corrían y el entrenador los comparaba con fideos blandos, preguntando si habían desayunado. De repente, alguien corrió rápidamente pasando a todos los estudiantes, dejándolos atónitos. El entrenador vitoreó a Lin Chen, que corría veloz con los ojos cerrados, y alentó a todos los jóvenes a hacer así. Luego les instó a darlo todo para alcanzar a Lin Chen. Algunos estudiantes se preguntaban por qué Lin Chen corría con los ojos cerrados y lo comparaban con las sustancias para el rendimiento deportivo. Mientras tanto, la Ying intentaba correr más rápido. Entonces, Nubo le pidió que fuera a su casa ese fin de semana para ver una película en alta definición 3D, Drive y Fury. Afirmó que el sistema de sonido en su casa era incluso mejor que el de. Sin embargo, ella solo elogiaba a Lin Chen, lo que enfureció a Nubo, pues pensó que Lin Chen intentaba seducir a su chica usando el poder del siniestro títere. En su mente, Nubo decidió esperar, ya que su herida casi estaba sanando. Después, Lin Chen estiró su cuerpo, y 98 lo saludó diciendo buenos días. Lin Chen le recordó a 98 que solo debía despertarlo después de su carrera matutina, que encontraba aburrida. 98 explicó que estas carreras matutinas aumentaban la secreción de adrenalina en Lin Chen y llamaron la atención de la joven más hermosa de la escuela, Lin Jing. Lin Chen preguntó cómo era posible, y 98 reveló que había ayudado a Jing a alejar a alborotadores de otra escuela, lo que le había causado una buena impresión. Lin Chen se sonrojó y reprendió a 98 por mencionar sus sueños, añadiendo que ya no quería que espiara sus sueños. Algunos estudiantes lo oyeron, pensando que era el excéntrico que llevó una bata a la escuela, y le pidieron que bajara la voz. 98 le advirtió que el siniestro títere podría lanzar un ataque desde sus sueños y debía monitorearlos en tiempo real. A regañadientes, Lin Chen accedió. Minutos después, en el aula, el profesor les pidió crear un tema de ensayo con el título Viajando con los padres, dejando a Jing atónita y mirándolo con recelo, preguntándose por qué el profesor había elegido ese tema. Pensó que Lin Chen debía sentirse terrible. El número 98 le dijo que si no quería escribirlo, podría hacerlo por él. Sin embargo, Lin Chen le dijo que no necesitaba su ayuda, ya que había decidido repetir un año para cumplir con los deseos de sus padres, y ellos odiaban la falsedad. Hacer que 98 tomara sus exámenes los enfurecería. 98 respondió que lo entendía. Mientras veía a Jing ocupada escribiendo, 98 le dijo que sabía que le gustaba Jing. Entonces, pensó en Jing con una bata, lo que lo hizo sonrojar y le preguntó a 98 qué estaba haciendo. Le ordenó no molestarlo mientras escribía su ensayo, pero notó que Jing lo miraba también. Ambos desviaron la mirada y se sonrojaron sin darse cuenta de que Nubo los miraba con enojo y no soportaba más la situación. Más tarde, la clase terminó, y los estudiantes comenzaron a salir de las aulas, diciendo que probablemente tendrían que quedarse hasta tarde para terminar sus tareas. Mientras tanto, alguien llamó a Lin Chen y se dio cuenta de que era Li Jingjing, lo que lo hizo preguntarse si la policía había ido a investigar su casa, ya que ella nunca lo llamaba. Respondió a la videollamada y notó que no estaba en casa.
Le pidió que regresara pronto y cocinara fideos para él porque tenía hambre. Ella le dijo que no era su criada y que estaba investigando textos antiguos en la biblioteca. Finalmente, descifró el secreto de ese símbolo. Le preguntó a qué símbolo se refería, y ella le dijo que era el símbolo en su colgante. El mismo símbolo estaba dentro de un siniestro títere de seda blanca. Se dio cuenta de que eran idénticos y ella le explicó que había consultado la web oscura y que era el símbolo del antiguo dios de la sangre. Le explicó que el siniestro títere que salió de la caja de laca también era una herramienta asesina del antiguo dios de la sangre. De manera burlona, él le preguntó si había robado ese colgante y si se daba cuenta apenas ahora. Pero cuando ella trató de decir algo más, la señal era tan débil que no pudo entenderla, lo que lo puso nervioso, y llamó el nombre de Jing Jing. El número 98 le informó que la alarma detectó una niebla desconocida que no solo interfería con los dispositivos electrónicos, sino que también contenía alucinógenos, por lo que era mejor que no lo inhalara. Se cubrió la nariz, pensando que si dejaba de respirar, se asfixiaría. Luego, notó que Lin Jing entraba en pánico, al igual que otros estudiantes, ya que sus teléfonos se habían apagado. Los estudiantes se preguntaban si era un gas peligroso y notaban que no podían controlar sus cuerpos ni moverse. De inmediato, cargó a Jing, pensando que debía sacarla de allí mientras aún podía moverse. Pero algo apareció frente a ellos y le ordenó que se dejara atrapar. El enorme lobo sonrió, ajustó sus gafas y le dijo que encontrarse con un hombre lobo en la escuela ya era increíble, pero el lobo frente a él llevaba gafas y un reloj. Sin embargo, Niubo, que se había transformado en un lobo, le preguntó enfurecido en su mente cómo se atrevía a tocar a su chica y juró que los ofrecería como sacrificio a. Después de eso, solo quedarían él y Jing en la clase. Mientras tanto, el profesor de educación física, Cao, salía de la escuela, aliviado de terminar su jornada laboral. Preguntó por qué los estudiantes no habían salido todavía. El guardia le explicó que de repente se había formado una niebla ayer y que no parecía normal. Cao, tratando de mantener la calma, le preguntó al guardia qué ocurría. El guardia le preguntó si no había estado viendo las noticias. Le informó que recientemente, en muchos lugares, había aparecido niebla azul, y cada vez que ocurría ese tipo de niebla, alguien moría y los cuerpos quedaban completamente calcinados. Los sobrevivientes no recordaban nada, y la policía no podía resolver el caso. Además, los científicos no podían determinar qué era esa niebla, lo que era un misterio. Cao siguió caminando hacia la escuela, preguntándole al guardia que cómo podía alguien ser asesinado sin hacer ruido. Sin embargo, el guardia, con temblor en la voz, detuvo a Cao y le dijo que solo era un trabajador temporal, por lo que debían informar a la policía con rapidez. Mientras tanto, en la cancha deportiva, los estudiantes pedían ayuda y se preguntaban por qué los guardias no habían venido. Otros lloraban de miedo, preguntando qué era esa niebla que los rodeaba. Sin importar cuán alto gritaban, nadie venía a socorrerlos. Entonces, uno de los estudiantes les dijo a los demás que miraran detrás de ellos porque había un hombre lobo. Notaron que las gafas del hombre lobo les resultaban familiares. Le dijeron al hombre lobo que él era el único en la escuela que usaba relojes y gafas de marca, y le preguntaron si no temía ser reconocido. Niubo respondió que la niebla de sacrificio hacía que todos cayeran dormidos, al igual que Jing. Cuando se despertaban, no recordaban nada. Pero él era una excepción porque quería matarlo y tomar el siniestro títere. Luego, los estudiantes empezaron a caer al suelo, diciendo que tenían mucho sueño. Puso a Jing en el suelo y le dijo a Niubo que podía haber ido directamente a él si quería el siniestro títere, y le preguntó por qué necesitaba involucrar a otros. Niubo respondió que originalmente no quería hacerlo, pero lo había enfurecido, por lo que quería ofrecer a todos como sacrificios al antiguo dios de la sangre, excepto a Jing. El número 98 le advirtió que había detectado la muerte y le dijo que el enemigo era un miembro de la Sociedad de Demonios de Sangre de nivel 3 real, cuyo poder de combate superaba con creces al de un títere siniestro de nivel 1. También señaló que, dada su falta de experiencia en combate real con el siniestro títere, la probabilidad de morir en un enfrentamiento contra un hombre lobo era del 100%. Luego le explicó que había utilizado células glials en forma de estrella en su cerebro para reducir el daño de las toxinas y que debía escapar de inmediato. Pero Lin Chen le dijo que si huía, todos los estudiantes en el patio morirían. Aunque no les agradaban, no podía abandonarlos.
Le ordenó a 98 que se enfocara en el títere siniestro y que esperara que el oponente no detectara la energía. 98 le advirtió que de esta manera no podría usar la capacidad del hilo de seda blanco en la batalla, pero Lin Chen le dijo que dejara de hablar y obedeciera sus órdenes. Luego recordó los consejos de su padre, que le había enseñado a relajar su cuerpo y a golpear más rápido. Comieron sandía, y su padre le preguntó qué haría si el enemigo era mucho más fuerte que él, como su oponente lo era. Él le dijo que correría, ya que era subcampeón nacional en sande y estaría muerto si peleaba contra él. Pero su padre le preguntó si podía correr más rápido que él y qué haría si tenía un rehén. Esto lo hizo enojar, y le preguntó a su padre qué debía hacer en ese caso. Su padre le dijo que cuando los débiles se enfrentan a los fuertes, la debilidad se convierte en una cobertura natural, por lo que debía hacer que su enemigo relajara su guardia y luego atacar para derrotarlo. Además, no debía mostrar clemencia y recordar lo que dijo, que la gente siempre huye cuando ve una debilidad en la naturaleza humana. Niubo le dijo que parecía que no podía usar el verdadero poder del títere siniestro porque no había ofrecido sacrificios al antiguo dios, pero él solo tosió y dijo que se sentía mareado. Niubo mostró su colgante, diciéndole que su distintivo no temblaba en absoluto y que solo sabía tejer ropa de dormir con el títere siniestro, por lo que había desperdiciado miles de monedas de oro en una botella de medicina de licántropo. Luego recordó que el colgante era el símbolo de otro antiguo dios, como el que llevaba Jing Jing, y se preguntó qué era la Sociedad de Demonios de Sangre. 98 le explicó que la Sociedad de Demonios de Sangre era una organización maligna fundada por seguidores del antiguo dios de la sangre, con el objetivo de ayudar al antiguo dios de la sangre a regresar al mundo humano. Los miembros podían mejorar continuamente sus rangos mientras ofrecieran sacrificios, obteniendo longevidad y habilidades, lo que resultaba muy tentador para la gente común. Además, aunque otros dioses antiguos tenían organizaciones secretas similares, la Sociedad de Demonios de Sangre era la más poderosa. Se frustró al saber que había tantas organizaciones malignas en su mundo, pero 98 le aseguró que no se preocupara, ya que las personas sabias que poseen células de sabiduría habían establecido muchas organizaciones secretas para combatirlas. Luego, Niubo lanzó su mano para atacarlo, diciéndole que fuera al infierno, pero antes de que pudiera atacarlo, le ordenó a 98 que maximizara su adrenalina, por lo que evitó el ataque a tiempo. Entonces se dio cuenta de que era el momento adecuado. Golpeó el rostro de Niubo, rompiendo sus gafas. Luego ordenó de inmediato a 98 que liberara el bloqueo del siniestro títere. Lanzó sus dedos con hilos blancos mientras pensaba que debía darlo todo para derrotar al enemigo. Agitó su hoja asesina de seda blanca hacia Niubo, haciéndolo retroceder y sangrar, pero Niubo se recompuso y le preguntó cómo se atrevía a jugar Pasen con él. Luego le dijo que era una lástima que no hubiera ofrecido sacrificios al antiguo dios, por lo que no podía liberar completamente el poder del siniestro títere. Luego, las heridas de Niubo sanaron rápidamente, dejándolo atónito. 98 le dijo que el presidente de la primera generación era un vampiro, y ahora había enojado mucho a Niubo. Pensó que realmente había provocado a Niubo ahora, y las enseñanzas de su viejo no habían sido en vano. De repente, Niubo se rascó el estómago y le dijo que eso era lo que obtuvo y le preguntó si sabía lo caras que eran sus gafas Cartier. Miró su estómago herido mientras pensaba que Niubo tenía una velocidad increíble y, aunque solo se rasguñó un poco, resultó herido. Luego usó su técnica de costura de seda para curar su herida. Niubo lo atacó nuevamente, gritando que era interesante y que iba a capturar a su siniestro títere. Era una lástima que no le daría tiempo para cerrar su herida, pero afortunadamente la evitó y balanceó sus hilos para contraatacar a Niubo. Sabía que un solo hilo de seda no era suficiente, pero atacar el mismo lugar con 5 hilos de seda aumentaba el daño 5 veces. Luego utilizó su hoja asesina de seda blanca para atacar el rostro de Niubo, pero Niubo lo esquivó. Luego, Niubo saltó hacia él, llamándolo tonto y diciéndole que su ataque era poderoso pero más fácil de esquivar. No podía creer que fuera la fuerza de un miembro de la Sociedad de Demonios de Sangre de nivel 3, y sabía que los hombres lobo eran ágiles y rápidos, esquivando o corriendo con facilidad. Luego, Niubo mordió su hombro y luego Niubo clavó sus largos y afilados dientes en su hombro, dejándolo atónito. Pero luego vio al emperador dentro de él, diciéndole que no tenía otra opción y que debía dejar que le ayudara a lidiar con eso. 98 lo advirtió sobre la alimentación de los hombres lobo y le dijo que escapara lo antes posible. Nishiyame le preguntó si ya había perdido y si no lo dejaría ir,
pero él le gritó que no era necesaria su intervención porque podía manejarlo por sí mismo. Niubo le dijo que no liberaría su mano para el próximo ataque y amenazó con morderlo si aflojaba su agarre en su hombro. Sin embargo, sabía que la poción de hombre lobo le había dado una ventaja absoluta tanto en el ataque como en la defensa, por lo que había cavilado y descubierto. De repente, Niubo sintió algo en su boca y de inmediato lo soltó, haciéndolo retroceder. Niubo escupió su lengua y lo llamó tonto por pensar que solo podía producir seda desde las puntas de los dedos. Luego, burlonamente, le dijo a Niubo que no podía responder sin lengua. Lingxi no podía creer que Lingchin hubiera generado cuchillas afiladas de seda desde su hombro herido, cortando la lengua del hombre lobo. Elogió a Lingchin por su impresionante progreso en el uso de las habilidades de seda. Niubo, cerrando enojado la boca, recuperó rápidamente su lengua. Luego le advirtió a Lingchin que no se volviera demasiado arrogante porque tenía un cuerpo de acero y podía curarse rápidamente, pero estaba demasiado dañado para continuar peleando. Frustrado, maldijo porque tenía la intención de atravesar la cabeza de Niubo pero solo le había cortado la lengua. Se dio cuenta de que su seda solo podía curar heridas, por lo que todo su brazo izquierdo estaba arruinado. Miró a Niubo, quien mencionó que había pasado casi media hora y que necesitaba terminar con Lingchin. Pero su visión estaba borrosa. Recibió una advertencia de 98 de que la niebla venenosa había afectado sus nervios visuales y que estaba sangrando severamente, con vasos sanguíneos contraídos aumentando la presión arterial para promover la circulación sanguínea. Luego, vio a Niubo nuevamente saltando hacia él. Recordó que le había preguntado a su padre qué hacer si su golpe no era suficiente, y su padre le dijo que si crecía un poco más alto, podría usar técnicas de bloqueo y derrotar a los fuertes con los débiles. Con entusiasmo, le dijo a su padre que quería aprenderlo y le pidió que le enseñara la técnica de bloqueo. Ordenó a 98 activar el piloto automático supersensorial y circular alrededor del hombre lobo esquivando y liberando seda en 10 segundos, luego llamarlo. Cerró los ojos y comenzó a esquivar mientras atacaba a Niubo cuando el temporizador comenzó a contar hacia atrás. Niubo, enojado, le preguntó si estaba cerrando los ojos nuevamente, atacó continuamente mientras él esquivaba y usaba sus hilos para contraatacar. Después de 2 segundos, enredó a Niubo con muchos hilos. Cuando el temporizador llegó a 0, aterrizó perfectamente en el suelo. Había completado la técnica de bloqueo del capullo de seda. Niubo le preguntó si pensaba que podía atraparlo con esos hilos débiles, pero él apretó los hilos que sostenían a Niubo. Niubo insistió en que era imposible escapar, pero le dijo a Niubo que era inútil porque todos los años muchas ballenas quedan atrapadas en redes de pesca y mueren. Una vez que una ballena queda atrapada en una red, cuanto más lucha, más apretada se pone, y al final solo puede esperar a morir. Luego le dijo a Niubo que la niebla se estaba disipando y necesitaban pensar cómo explicárselo a las autoridades escolares. Lingxi enojado llamó a Niubo un lobo tonto y le dijo que le diera un poco más. Además, si podía entrar en su cuerpo, podía tomar el control fácilmente. Niubo le advirtió furiosamente que debía obtener el siniestro títere para que pudiera alcanzar el nivel 6 para fin de mes. Pero luego escuchó un fuerte crujido, haciéndolo preguntar a 98 qué era ese sonido y qué estaba haciendo Niubo. 98 transmitió imágenes sensoriales a él y no podía creer que Niubo realmente hubiera usado seda para cortarse el brazo. Luego vio a Niubo recuperar rápidamente su mano mientras le recordaba que le dijo que incluso si estaba herido, podría sanar rápidamente. Luego, Niubo recuperó su brazo y se liberó de los hilos mientras le decía que era realmente algo. Siendo el poseedor del siniestro títere, afortunadamente, había comprado la medicina del hombre lobo, de lo contrario, lo habría matado. Niubo también le dijo que la única forma de obtener el siniestro títere es matando a su anfitrión, por lo que debe morir. Se siente mucho mejor ahora, por lo que tal vez sacrificará a unos pocos menos de sus compañeros de clase. Esto lo hizo preguntarse si Niubo tiene alguna debilidad porque Niubo es invulnerable sin importar qué. Kao agradeció al cielo que la policía llegara y les dijo que si tuviera una máscara de gas, habría entrado corriendo. El policía le dijo a su camarada que le diera una máscara extra a Kao. Pero Kao les dijo que estaba bromeando y que no era necesario ser tan serio. Niubo, que miraba a la policía, le dijo que lamentablemente llegaron un paso demasiado tarde y nadie podía salvarlo. Pero luego Jing Jing apareció detrás de Niubo, lanzando su bate de béisbol mientras le decía a Niubo que podía salvar a Lingxin. Se preguntó si era la voz de Jing Jing y cómo llegó allí.
Niubo simplemente apartó a Jin Jin y le dijo que se fuera de allí, lo que lo hizo darse cuenta de que esperar la ayuda de Jin Jin era un pensamiento iluso. Pero luego 98 le dijo que la toxicidad de la niebla estaba disminuyendo. Él respondió que estaba bien y que podía ver con sus ojos de nuevo. Niubo notó que la niebla Sacrificial y la poción del hombre lobo estaban perdiendo su efecto, lo que lo frustró porque ni siquiera había pasado media hora. Pensó que Dio exageró nuevamente la eficacia de la poción, así que corrió de inmediato hacia Lingxin, pensando en volver a la forma humana y matar a Lingxin ahora. Pero luego golpeó a Niubo en la barbilla con su gancho derecho y Jin Jin electrocutó a Niubo con su herramienta de autodefensa, entregándole una descarga de 4 vatios. Niubo terminó colapsado en el suelo. Lingxin se acercó a Niubo, sorprendiendo a Jin Jin. Luego se quitó la máscara, pensando que Lingxin ya había ganado y que era resistente. Le preguntó a 98 si no dijo que había un 100% de probabilidades de que muriera. 98 respondió que exageró un poco el riesgo para él. Había derrotado a un enemigo de nivel de muerte, por lo que la concentración de glicinas había aumentado al 2%, otorgando un talento especial. Y el siniestro títere había subido al nivel 2, ganando nuevas habilidades llamadas habilidad mejorada de la hoja, espada corta de seda, píldora de nutrición de seda y técnica de disfraz de habilidad. Un momento después, la policía llegó y trató de despertar a los estudiantes. El jefe de policía le dijo a su camarada que muchos estudiantes habían perdido el conocimiento allí, por lo que debían llamar más ambulancias. Debían tener cuidado porque el culpable podría estar entre los estudiantes. Por otro lado, le preguntó a Jin Jin cómo entró y ella respondió que trepó sobre la barandilla de hierro junto al patio de recreo. Luego le preguntó a 98 si podía usar nuevas habilidades ahora, y 98 respondió que sí. Explicó que podía usar nuevas habilidades solo con pensar en ellas. Dijo que necesitaba una píldora de nutrición de seda y los hilos comenzaron a hacerla. Increíble Jin Jin. Ella se preguntó si era el poder del malvado títere, y el número 98 confirmó que lo era. El número 98 mencionó que sus heridas no eran mortales, por lo que tomar la píldora de nutrición de seda lo curaría. La ingirió inmediatamente y se levantó emocionado, mencionando que ni siquiera podía ponerse de pie antes. El número 98 añadió que, en la actualidad, podía producir 3 píldoras de nutrición de seda por semana y tenían una vida útil de 1 mes. Unos minutos después, el policía le dijo a Jin que intentara pensar con más intensidad y le preguntara qué había sucedido recientemente, pero ella respondió que no recordaba nada. Luego, uno de los agentes de policía gritó a su capitán que habían encontrado manchas de sangre y signos de una pelea, lo que indicaba que los sospechosos habían escapado. Todas las pruebas en la escena se verían contaminadas por la niebla azul, por lo que era demasiado tarde. Niubo, que estaba atado, le dijo enojado que la droga de hombre lobo había caducado 5 minutos antes, de lo contrario, no habría tenido ninguna oportunidad. Explicó que había cientos de miembros de la Sociedad del Demonio de la Sangre en la ciudad de Hyagi, y enfrentarlos significaba una muerte segura. Luego, Niubo entró en pánico y le pidió que lo soltara rápidamente, sugiriendo que podrían dejar atrás todo lo que había sucedido. Sin embargo, él le dijo a Jin Jin que, además de los materiales, su emblema era idéntico al de Niubo y le preguntó si sabía algo sobre la Sociedad del Demonio de la Sangre. Ella le recordó que lo había dicho 100 veces, que su madre le había colocado ese emblema en el cuello antes de irse. Tenía solo 1 año en ese momento. Su padre estaba estudiando en el país donde conoció a su madre y se casaron. Nunca había visto a su madre en la medida de lo que podía recordar, y su padre nunca le explicó por qué su madre se fue. También le dijo que específicamente fue a estudiar semiótica en el país solo para encontrar a su madre y preguntar cómo sabía tanto sobre la Sociedad del Demonio de la Sangre. Él respondió incómodo que lo había escuchado de un ermitaño. Ella mencionó que no esperaba que su madre fuera miembro de la Sociedad del Demonio de la Sangre y, independientemente de si era buena o mala, tenía que encontrarla. Él pensó que incluso las vidas aparentemente perfectas tienen defectos y que Jin Jin creció en una familia monoparental desde una edad temprana, por lo que no es de extrañar que sea obstinada y se preocupe tanto por su padre. Ella le pidió tímidamente disculpas porque se había olvidado de que su familia ya no existía y le preguntó por qué compartió todo con un desconocido. Luego le preguntó a Niubo si había visto ese emblema antes mientras mostraba su colgante. Pero Niubo se sorprendió al ver el emblema de plata del demonio de la sangre y le dijo que nunca había visto uno de tan alto nivel.
Niubo le explicó entonces que la sociedad del demonio de la sangre tiene 26 niveles, que van desde hierro negro, bronce, plata, oro, viejo púrpura, hasta oro rojo, y el nivel superior es el emblema de oro rojo. Nerviosamente le dijo a Jin Jin que el jefe en la ciudad de Hyaji solo es de nivel 9 y que ella debería ser al menos de nivel 11, por lo que, dado que ambos son de la sociedad del demonio de la sangre, fue un completo malentendido. Ling Xin le dijo a Niubo que cree que solo estaba envejecido y le dijo que Jin Jin realmente no es de nivel 11. De lo contrario, no habría usado un bate de béisbol y él no habría sido noqueado por ella. Niubo estaba confundido, pero se dio cuenta de que el emblema de plata era auténtico. Le dijo a Niubo que se estaba haciendo tarde y era hora de saldar cuentas, luego mostró la espada corta de seda, dejando a Niubo impactado. Luego apuñaló a Niubo, haciendo que Niubo le preguntara qué estaba haciendo. Le dijo a Niubo que no era malo porque la espada era ligera pero afilada, y le ordenó a Niubo que le dijera cuántas personas había sacrificado en total. Niubo sabía que para ascender de miembro preparatorio a nivel 1, necesitaban sacrificar a 10 personas, y si admitía que había matado a 8, estaría en problemas. Así que respondió que solo había matado a 2 matones callejeros porque lo habían amenazado con un cuchillo. Le dijo a Niubo que no le creía y que, dado que podía curarse a sí mismo, deberían utilizar algunas técnicas de interrogatorio. Luego apuñaló a Niubo nuevamente, haciendo que Jin Jin le dijera que le estaba causando pesadillas, pero él solo le pidió que no cerrara los ojos y lo ayudara a grabar la confesión del sospechoso. Jin Jin registró todo mientras él le preguntaba a Niubo cuántas personas había matado y dónde había cometido los crímenes. Niubo respondió dolorosamente que había matado a 8 personas y que los había matado en Cannon Tower Mountain, Taoyuan Night Market y Busan Bridge. Además, los consideraba basura inútil, por lo que solo estaba limpiando para todos. Le dijo enojado al número 98 que quería terminar con Niubo él mismo, y el número 98 le dijo que matar aumentaría el control del malvado títere y disminuiría su cordura. Por lo tanto, a menos que fuera necesario, no le recomendaba matar, lo que lo hizo jurar enojado. Luego arrebató su teléfono a Jin Jin. Luego, le dijo a Niubo que enviaría el video a las autoridades y que Niubo esperaría su juicio. Niubo, llorando y gritando, le preguntó si creía que quería matar y le dijo que solo mediante sacrificios a los dioses antiguos podría obtener poder, por lo que debía alcanzar el nivel 6 antes de que terminara el mes. De lo contrario, no podrá salvar a su hermana. Recordó que Niubo mencionó alcanzar el nivel 6 antes de cortarse las extremidades. Niubo les contó entre lágrimas que hace 5 años, su padre conoció a alguien llamado Sang Ji, y esa persona ayudó a su padre a resolver varios asuntos. Su padre le dio muchos beneficios a Sang Ji, e incluso el año pasado, su padre casó a sus hermanas con Sang Ji. Pero después del matrimonio, Sang Ji empezó a beber todos los días y maltrataba a su hermana cuando se embriagaba. Sang Ji también dijo que costaría dinero divorciarse, y su padre incluso le dio a Sang Ji la empresa, pero no fue suficiente. Su hermana fue golpeada y sufrió un aborto cuando estaba embarazada, y su padre tuvo un derrame cerebral por el estrés. Además, ya no era una segunda generación acomodada, e incluso el dinero para comprar medicamentos se pedía con intereses altos. Jin Jin gritó enojada que Sang Ji era realmente sinvergüenza y le preguntó a Niubo por qué no mordía a Sang Ji si podía transformarse en un hombre lobo. Niubo respondió que Sang Ji está en el nivel 5, el líder de los 5 tigres de la sociedad del demonio de la sangre en la ciudad de Hyabi. Para vencerlo, debe subir al nivel 6. Niubo, gritando, les dijo que sabe que matar va en contra de la ley, pero la ley no puede salvar a su hermana. Así que, no deberían hablarle de justicia y equidad cuando ese mundo se trata de la supervivencia del más fuerte, y los villanos en la sociedad del demonio de la sangre la están pasando muy bien. Le preguntó a Niubo si realmente quería convertirse en ese tipo de demonio y cuál es la diferencia entre él y Sang Ji si acepta la supervivencia del más fuerte. Niubo le dijo que estaba equivocado y le suplicó que lo dejara ir primero. Niubo también mencionó que podía proporcionarle información sobre la sociedad del demonio de la sangre y ayudarlo a ganar 2 millones fácilmente. Luego, le preguntó si le estaban pidiendo que sacrifique a su hermana nuevamente a cambio. Pero él solo le dijo a Niubo que después de sacrificar a tantas personas, dejarlo morir sería demasiado fácil. Luego atacó a Niubo con sus hilos, haciendo que la sangre salpicara por todas partes, junto con el grito de Niubo. Bueno, amigos, ese es el final del video. Si les gustó este video,
comenten parte 2 en la sección de comentarios. También suscríbanse al canal, toquen la campana y den like al video. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.